Bien, como les decía, estamos en el estudio de las 70 semanas de Daniel. Hemos llegado hoy a la parte final y esta parte final, pues, es la última semana de las 70 semanas la que vamos a estudiar. La semana 70. Y tenemos una joya en los evangelios que nos permite a nosotros poder ampliar lo que en Daniel 9:27, pues, Dios dejó para nosotros. Y esta joya es la explicación de Jesucristo mismo con respecto a la semana 70. Entonces, por supuesto, ¿quién mejor que nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador, para explicar esa última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel? Esta joya, pues, inicia con una anécdota que se las traje aquí para simplificar, pero sí les voy a pedir, por favor, que dirijan su atención hacia el capítulo 24 de Mateo y se queden ahí. Hoy vamos a leer muchísimo, vamos a tratar de ser efectivos en la búsqueda de los versículos, pero yo les recomiendo a ustedes estacionarse en capítulo 24 porque ahí es donde vamos a tener nuestra columna vertebral del estudio. Y como les decía, una anécdota, ¿por qué? Porque Jesús y los discípulos tenían en esta ocasión los ojos puestos en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es decir, para el momento en donde Jesús está en esta última semana prácticamente de vida, está ya en su última visita de Jerusalén, y ellos tienen ciertas inquietudes con respecto al porvenir. Ellos están en la misma situación de nosotros, ya ellos tienen el Antiguo Testamento y tenían acceso al libro de Daniel. Es decir, lo mismo que estamos estudiando, y eso a mí me parece fabuloso, ellos también lo discutían. Tú puedes trasladarte al pasado y sentarte en esa discusión en los mismos términos que hemos venido hablando ahora, y eso es la maravilla de la Biblia. Dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, son vigentes en todos los tiempos y las eras. Por eso, en este momento, los discípulos, como buenos seres humanos que se dejan impresionar por lo que está delante de sus ojos, le dicen en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Señor, ¿qué tal si hacemos algo de turismo por mientras? ¿Qué tal si disfrutamos un poquito de la ciudad? ¡Wow! Venimos de Galilea, donde es un pueblo, bueno, no puedo decir ciudad, si hoy en día ni siquiera es cercano a un pueblo, pero en aquel entonces era un círculo de pescadores, básicamente. Y ellos, al descender a Jerusalén, se encontraban con estas obras majestuosas, remodeladas la mayoría por el rey Herodes, que aplicaba todos sus recursos y su intelecto para hacer obras vislumbrantes. Y ellos, por supuesto, estaban completamente emocionados por lo que estaban viendo. Pero imagínate lo que es tomar a Dios y mostrarle lo material y tratar de impresionarlo. Lo mismo ocurre cuando tú, en medio de una prueba, te amedrentas y corres al Señor a decirle: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Dios dice: ¡ay! No sabía que yo me podía ahogar en medio de la barca, pero ni modo, vamos a sacar adelante esta situación. O cuando tú tienes un gran sueño de carácter material y lo planteas delante de Él como si fuera lo más grande que pueda haber. Dios, si tú me concedes esta casa, si tú me concedes este carro, si tú me concedes este matrimonio, si tú me concedes esto, yo voy a ser la persona más plena. Y pobre Dios, ¿no? Porque Él dice: ¿y la cruz? La cruz no te hizo pleno, mi espíritu en tu corazón no te hizo pleno. Sin embargo, Él sabe, como buen padre, pues nuestra debilidad, se acuerda que somos polvo. Y de acuerdo a eso, como hablamos ahora con Juan Carlos, París, ya tengo que empezar a decir apellidos porque ya hay mucha gente repetida. Él se compadece de sus hijos. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos naturales, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Él quiere darnos todas las cosas, solamente que nos va a dar aquellas que sean para nuestro bien.
A veces pensamos que algo va a hacernos bien cuando en realidad solamente nos destruirá o nos alejará de la entrega. Algunas veces pedimos por una relación o pedimos por una ocupación y esto solamente enfriará nuestra comunión con Cristo. Bien, entonces ellos están impresionados del templo y de verdad que es impresionante. Yo me impresioné en Jerusalén en un sitio que es de los sitios más especiales que he estado. Por supuesto, el templo ya no está, ni ninguna de las murallas, bueno, hay partes de las murallas, etc. Pero sí hay un lugar donde hay una maqueta a escala de toda la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Y es una maqueta del tamaño de esta casa. O sea, está todo así en un gran jardín gigantesco y todo de piedra hermosa. Yo quería tirarme así al piso, a ver cada detalle de lo que tenía en la ciudad de David, el templo, la fortaleza Antonia, que está justo. Si recuerdan que a Pablo lo llevaron a una fortaleza, la fortaleza Antonia, fortaleza de los romanos, la casa de Herodes, la casa de Caifás, todo se puede identificar ahí. Qué sé yo, los pozos que había, el estanque de Siloé, todos los detalles hermosos que disfrutamos a través de la palabra. Verdaderamente era una ciudad única. Y ellos le dicen, Señor, ¿qué te parece toda esta belleza? Y si ustedes creen que yo soy directo y ácido, ustedes no saben cómo era Jesús. Respondió Jesús y él les dijo, ¿veis esto? Y ellos, sí, es increíble. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Imagínate la cara, es volver a traerte a la palabra de Dios. Cuando andas metido en lo material, necesitas que Jesús te ponga nuevamente con los pies sobre la roca. Ahora, ya entrando en materia, ¿a qué se refería con que no quedará piedra sobre piedra? Pues por supuesto él tenía los ojos puestos en la profecía de Daniel. La profecía de Daniel 24, Daniel 9, en el versículo 26, dice que después de las 62 semanas, lo hemos estudiado en las últimas semanas, se quitará la vida al Mesías. Ya Jesús de por sí sabía que iba a morir. Los que no sabían que iba a morir, pues era porque no tenían fresca la escritura, o no la habían estudiado, o la estaban ignorando. Mas no por si, esto lo estudiamos desde el primer día. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús inmediatamente vuelca la atención en todo el capítulo 24 sobre ese periodo, la última semana. Y les dice, yo sé que esto no quedará piedra sobre piedra, porque la profecía dice que aquí no va a quedar nada. Va a venir un príncipe que fue el emperador Tito César en el año 70, que barrió con la ciudad de Jerusalén nuevamente, destruyó el templo y nuevamente Israel fue deportado, una deportación mundial que empezó su retroceso a partir del año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a prestar atención a la explicación que Jesús nos hace de la última semana. Dice la Biblia que estando sentado él en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos está justo enfrente del templo. Tiene una vista única del templo. Y se sentaban ahí definitivamente a ver el templo. Y los discípulos, después de haber escuchado que no va a quedar nada de eso, pues vuelven ahora sí a poner su interés en el porvenir. Y le hacen una pregunta muy interesante. Le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora ellos están pensando en Daniel 9. Están pensando en las 70 semanas. Señor, ¿cuándo va a pasar? Y es la pregunta obvia de todos nosotros. Cuando dice el fin del siglo, nosotros estamos acostumbrados a contar un siglo como 100 años. Cuando la Biblia habla siglo, dice que el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los hijos de este siglo. El siglo no son los 100 años en los que estamos, sino ya Jesús debió haber venido en el primer siglo, antes del año 99.
Pero si revisamos la palabra en griego, a ver por qué le dicen siglo, nos encontramos que usa la palabra alon. Y quiere decir era. Señor, entonces, ¿cuándo es el fin de esta era? O periodo, o época. Y la que usa la versión King James, para que nos asustemos un poco, mundo. La pregunta que le hicieron, Señor, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Hay un fin del mundo? Bueno, vamos a ver qué responde Jesús. Eso es lo que queremos saber. Y eso es lo que nos enseña la semana 70. ¿Cuándo es el fin? Así es que vamos a entrar en materia. Habíamos estudiado que la semana 70 iba a empezar después de que se cumplieran ciertos requisitos. Número 1, el regreso de la dispersión mundial de los judíos a su tierra. Según Ezequiel 36, ellos serían convocados y traídos de todos los rincones del mundo nuevamente a su tierra. Y eso empezó a ocurrir en el año 1948 y hoy hay una nación no reconocida por todos los países, lamentablemente, que se llama Israel, con un presidente, con una estructura de gobierno, etc. Número 2, el tercer templo debe estar construido o por construirse. Este templo es necesario para que la semana 70 se pueda desarrollar. Así es que nosotros sabemos, al ver que el templo no está construido, que todavía no está la semana 70. Pero sin embargo, con la tecnología de hoy en día ya sabemos que no van a durar otros 49 años en construir el templo. Ni tampoco 7 años como duró Salomón construyéndolo. Hoy en día una edificación se puede hacer y sobre todo por el nivel de urgencia que va a haber, se podría hacer en meses, quizás, o años. Pero no va a tardar tanto. El punto es que no está, es un prerequisito que no tenemos. Número 3, deberá venir la apostasía y manifestación total del misterio de la iniquidad. Y habíamos hablado la semana anterior a lujo de detalle de que eso ya está andando, como dice Tesalonicenses. Sin embargo, no ha alcanzado su máximo. ¿Por qué? Porque cuando alcance su máximo va a ser cuando se ha quitado quien la detiene, esa manifestación. Quien lo detiene no es una organización, no es un equipo de personas, ni siquiera es la iglesia. Lo único que puede detener la manifestación total de la maldad es alguien con un poder superior, que es Dios, o su espíritu más bien. Por eso es que la iglesia debe ser quitada, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea quitada, entonces ahora sí, oficialmente es el banderazo de salida de la semana 70. Y la semana 70 inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Realmente no existe per se, podemos decir, una doctrina aislada del arrebatamiento de la iglesia, sino que la doctrina es la doctrina de la resurrección de los muertos, que tiene como consecuencia que la iglesia un día va a ser tomada y va a ser transformada para que pueda pasar con su cuerpo, con características eternas, a la presencia de Dios. Resurrección y resucitar no es lo mismo. De hecho, acabamos de hablar un caso ahorita con la muerte de Lázaro. Muchas personas han resucitado en la Biblia, pero la resurrección no ha ocurrido. Solo uno ha resucitado con su cuerpo glorificado, es Jesús. Todos los que Jesús resucitó volvieron a morir. Tenemos varios casos en la Biblia. Por ejemplo, Elías resucitó al hijo de aquella mujer de Sarepta de Sidón. Eliseo resucitó también el hijo de una mujer también, la mujer sirofenicia. Tenemos el caso de Jesús resucitando a un muchacho en un funeral cerca de Naín, dice la Biblia. Resucitó a su amigo Lázaro. Pero todos ellos volvieron a morir. Igual Pedro resucitó a una muchacha llamada Dorcas, Tabita. Pablo resucitó a un joven llamado Eutico que se cayó de un tercer piso y se mató. Pero todos volvieron a morir. Es decir, eran parte de las señales, prodigios y diversos milagros que Dios usaba para sellar que lo que ellos estaban diciendo era la palabra de Dios. Hasta que ya estuvo el canon completo, este tipo de señales ya no son requeridas por Dios, aunque Él tiene libertad de hacerlas, porque Él es soberano.
Sin embargo, ya no puedo decir yo que las señales de este tipo están vigentes. Pero sin embargo, la resurrección de los muertos es un acontecimiento que ocurre en 3 tiempos. El primer tiempo, aquella mañana de domingo, cuando Jesucristo resucita. Y resucita con una particularidad distinta a todos los hombres que habían resucitado que les mencioné. ¿Cuál es? Una nueva investidura eterna, un cuerpo distinto. Sabían que era Jesús, pero también podía ocultarse delante de sus ojos. ¿Sí recuerdan aquellos 2 hombres, discípulos de él, que lo conocían, que caminaron un espacio como de 2 horas a Emaús, lo suficiente para que les explicara todas las escrituras, para que vieran que hablaba de él? Eso no se hace en 5 minutos. Y no lo reconocieron. Sin embargo, al final, él se reveló porque les estaba velado. Si recuerdan que aquellos en la barca sabían que era él porque lo percibían como él, pero no lo entendían como él hasta que él decidió revelarse a ellos mientras asaban un pez. Hay ciertas particularidades del cuerpo resucitado. Entendemos que él murió crucificado, completamente destruido, sin sangre en el cuerpo, por ejemplo. Y 3 días después lo vemos ya sin una sola herida, nada más las que él, y espero hoy al final de la charla entiendan por qué decidió retener en su cuerpo las marcas de las manos y de su costado. Pero por lo demás estaba sano. Tenía la capacidad de entrar en una habitación aunque la puerta estuviera cerrada, como ocurrió el domingo en la noche, como ocurrió el siguiente domingo, cuando se mostró para demostrarle a Tomás que efectivamente había resucitado. Comía por compañerismo, pero no por necesidad física. Ese es el cuerpo glorificado. Esa es la investidura que tú y yo recibiremos cuando resucitemos también. Una investidura sin marca de pecado alguna en su ser. El pecado es lo que hace que nosotros estemos muriendo. La paga del pecado es muerte. Y desde el Edén, la muerte entra en la humanidad, en una humanidad que no fue creada para que muriera, sino para que permaneciera eternamente, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Pero al abrir la puerta del pecado, el humano hereda la capacidad de morir físicamente. Y al polvo volverá. Y eso es parte de la maldición que viene sobre la humanidad a partir del pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, seguimos en este cuerpo de pecado, pero un día Jesús nos levantará y nos dará la nueva investidura con la que pasaremos a la eternidad. Una investidura que no se deteriora. No tendrás arrugas. No tendrás marcas de pecado en tu cuerpo, es decir, ninguna enfermedad. Todo tu cuerpo estará funcionando como debe. La resurrección de los muertos. ¿Dónde está esta doctrina? Bueno, está regada a lo largo del Nuevo Testamento. Quiero empezar con Filipenses 3, que es de mis pasajes favoritos con respecto a eso. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, ya no tú no eres de la tierra, ahora eres del cielo. Tu pasaporte es del cielo hoy en día. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La iglesia está esperando su regreso o está esperando nuestro encuentro con Él. El cual, y esta es la parte increíble, ¿quién? Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Eso qué es? Esta pancita, estas canitas, este físico, esta rodilla que la tengo media mala. Transformará además mi tendencia al pecado. Quitará eso. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Te vas a parecer a ti en el mejor de tus momentos físicos. En la mejor época de tus capacidades físicas. No voy a decir edades porque las mujeres se tienden a ofender cuando les digo la edad de su momento de plenitud biológica. Pero sin embargo vamos
a estar mucho mejor que en ese tiempo porque va a ser el cuerpo dado por Dios para que pasemos a la eternidad con Él. En la eternidad yo te voy a ver, Jonathan, y te voy a ver, yo voy a hacer que eres tú, pero sin marcas de tu vida anterior, sin tendencia al pecado, con unos ojos que brillan como el sol. Por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, Él es capaz de transformarte, así como Él mismo fue transformado. El segundo punto está aquí mismo en Mateo 24. Dice la Biblia que en su regreso, la iglesia que esté viviendo en ese momento será tomada. Y lo estudiamos la semana anterior. Dice que estarán dos en el campo, y uno será tomado y otro será dejado. Es decir, no todos serán transformados, no todos serán llevados a su presencia en ese acto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es decir, Dios sabe cómo escoger a la iglesia de entre la humanidad. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un sello dentro de sí, se llama el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, si no me equivoco, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Es decir, Dios sabe quién es su iglesia y quién no. No porque se congrega en un edificio, no porque es parte de una membresía de un grupo, no porque da o porque ayuda, sino porque su Espíritu está en el corazón. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, tú no puedes ser la misma persona de antes. Te lo resumo de manera práctica. No puedes pecar en paz. No puedes tener una mala vida. No puedes poner tus ojos en basura y andar tranquilo. No puedes mentir con libertad. No puedes engañar con libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro tuyo y Él te confronta y te invita a arrepentirte. Es una marca de haber nacido de nuevo. El hecho de que ahora hay dos dentro mío, ya no el mismo de antes. Ahora hay uno que me invita a hacer lo correcto. En 1 Corintios 15, ahora sí, profundizando en esta doctrina, pregunta Pablo de manera retórica, entonces, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Déjalo ahí, no te preocupes, no hace falta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Y él mismo responde y dice, necio, lo que tú siembras, y da una figura comparando esto con el ciclo de vida de las semillas. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Por ejemplo, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Si tú quieres una planta, tú no siembras la planta. ¿Qué siembras? La semilla. ¿Y qué ocurre con la semilla dentro de la tierra? Debe pudrirse, debe morir. Y del último momento empieza a brotar vida de ella. Esa es la figura que él está diciendo. Dice, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, si pones una semilla de aguacate, va a tener un árbol de aguacate. Si es una semilla de ¿qué? De melocotón, va a ser un melocotón, árbol de melocotones. En el versículo 39 dice, asimismo, dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra es la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Sigue usando figuras para que tú entiendas que hay un cuerpo con el que vas a pasar, así como hay diferencias de cuerpos en la tierra, el de los peces, de las aves, de los seres humanos, de los animales. Y una la gloria de los terrenales y otra la gloria de los celestiales. Y lo mismo fuera de la tierra. La gloria del sol es una, la gloria de la luna es otra, la gloria de las estrellas es otra, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Todo esto es para que entendamos lo que va a proponer acá. Y dice, así también es la resurrección. No vas a resucitar con tu mismo cuerpo, vas a resucitar con un cuerpo celestial.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Corrupción es este cuerpo de muerte, de pecado, que no sirve sino para regresar al polvo. Resucitarán en incorrupción. Vas a tener por fin la libertad que nunca tuviste de seguir a Cristo ahora sin obstáculo. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Es decir, todos los creyentes resucitaremos en un nuevo cuerpo. No todos dormiremos. No todos pasaremos a dejar ese cuerpo de corrupción en el polvo. ¿Por qué no? Porque habrá una generación de la iglesia que no tendrá oportunidad de morir, porque Cristo vendrá mientras esté viva esa iglesia. La iglesia de todos los tiempos, incluso el apóstol Pablo cuando está hablando acá, dando evidencia de que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el apóstol Pablo. Él se contaba como todas las iglesias de todas las épocas nos hemos contado como la iglesia de la última generación. La iglesia del arrebatamiento es una iglesia muy especial porque no verá muerte. No tendrán que sepultarte. Y tú serás particularmente, bueno, no digo tú, digo los que estén en ese tiempo, la iglesia de ese tiempo, van a disfrutar particularmente de un acontecimiento increíble. Y es que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, después de una señal que Dios dará, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un pestañeo, vas a tener el cuerpo glorificado. Por eso te explico que no todo cuerpo se mantendrá de la misma forma hasta la eternidad. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tú no puedes ir con tu físico que estás ahorita al cielo, ni la corrupción heredar en corrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, haciendo referencia a la muerte física. Pero todos seremos transformados. La promesa de Filipenses 3 que leímos anteriormente. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Muchas conclusiones han tratado de salir de esta frase. El punto es que la trompeta es un instrumento que se usa para comunicar. Si la trompeta diere sonido incierto, entonces ¿cómo se preparará la batalla? Es decir, la trompeta se puede usar para correr a la batalla o para ir al almuerzo, dependiendo de el timbre que se use o la armonía que se use. O se puede usar para levantarse en la mañana, o se puede usar ahora sí para regresar de la batalla. Dependiendo de lo que esté comunicando del mensaje, así la trompeta dejará saber. Entonces, lo que podemos nosotros concluir con certeza, sin decir cuál es la trompeta, yo he escuchado cosas tan ridículas como que se escuchan trompetas en el cielo. Lo que sabemos es que Dios dejará claro en ese momento, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Quiénes son los muertos? Todos los que han muerto, desde Adán hasta el último creyente que murió antes de este acontecimiento. Ellos resucitarán incorruptibles con el nuevo cuerpo. Verás a aquellas personas que perdiste, aquellos amigos entrañables en Cristo, los volverás a ver. Y ahora sí, sin mancha ni marca de pecado. Hablaba con un niño que tiene a su abuelito muy enfermo y él me decía, ¿cómo puedo estar seguro de que mi abuelito va a estar bien? Y yo le explicaba esto. Yo le decía, tu abuelito tiene a Cristo en su corazón, tiene el sello del Espíritu Santo y la Biblia promete que él un día resucitará con un cuerpo incorruptible. Y para tu abuelito mejor, imagínate.
Lo mejor que le puede pasar es que ya no tenga el dolor que está teniendo, porque él tiene un problema físico muy agudo. ¿Te imaginas a tu abuelo sin dolor? Y ahí paró de llorar. Esa es la esperanza gloriosa de nosotros. Por eso un funeral de un creyente es una fiesta. Por supuesto, la partida de un ser querido, el plazo de tiempo que estemos separados nos tiene que causar angustia y aflicción. Pero tenemos la certeza de que lo volveremos a ver. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ellos sí deben llorar en los funerales. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y de segundo lugar, nosotros, Pablo se incluya, y gracias a Dios porque la Biblia permite eso, nos deja ver la esperanza que había en él, seremos transformados. Los que estén muertos van a resucitar con su nuevo cuerpo en el acto, y los que estemos vivos vamos a recibir ese cuerpo en un pestañeo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el concepto. Debemos recibir un cuerpo nuevo. 1 Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, lo que les acabo de explicar, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no saben qué ocurrirá con ellos después de la muerte. Nosotros sí sabemos qué ocurrirá. ¿Cuántas veces he escuchado testimonios de personas en su propio funeral, que en su propio funeral le piden a los demás que no se entristezcan, porque ya están donde han querido estar siempre? De hecho, Billy Graham en su funeral, que fue mejor que un concierto, decía, un día escucharás que Billy Graham murió, pero no creas los rumores. Solamente cambié de dirección y ahora mi casa está con mi Padre. Y un día lo veremos, y un día verás a todos esos seres queridos. Ahora bien, pregúntate por aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. De esos no tienes certeza. Sería una bonita pregunta hablar con ese ser querido y decirle, ¿tú tienes certeza de dónde vas a ir cuando mueras? Yo sí la tengo y me encantaría estar contigo. Y que le expliques cómo recibir a Jesucristo como su Salvador. Ese es nuestro deber, ir por el mundo predicando el Evangelio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es una condición. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, entonces debes creer que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, los que murieron habiendo creído en Cristo previo a su muerte. Por lo cual decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, nuevamente el apóstol Pablo se incluye, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esta es la iglesia que está en esa última generación. No precederemos a los que durmieron. Aclara el orden. Primero, los que están muertos resucitan primero, como vimos en el versículo de 1 Corintios 15. Luego, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, oigan, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vuelve a confirmar la Biblia que Él dejará saber. En el acto, la iglesia sabrá que es tiempo de encontrarnos con nuestro Señor. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vuelve a hacer énfasis en el orden. Luego, segundo, nosotros los que vivimos en la iglesia de la última generación, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia debe recibir una investidura eterna, debe ser transformada y pasará, será quitada, como lo explicábamos la semana anterior, así como Dios, antes de traer el juicio sobre la humanidad entera, primero sacó a Noé y su familia, al remanente fiel. De la misma manera, Sodoma y Gomorra, antes de destruir los pueblos de Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot
y a su familia, no por ser consanguíneos, sino porque ellos tenían el sello de Dios en su corazón. Entonces, de la misma forma, Dios se va a comportar en el futuro. Todo esto es tipo de lo que ha de venir. Dios primero abre la puerta para el arrepentimiento, pero un día viene el juicio, y en el día del juicio previo, Él saca su remanente y trae el juicio. Así actuará con este mundo. Antes de traer el juicio, quitará el remanente fiel que es la iglesia, y después de eso, ahora sí, la semana 70. Último concepto con respecto a esto de la resurrección de los muertos. Ahora sabéis que el misterio de la iniquidad está detenido, pero se va a manifestar, dice el versículo 7, porque ya está en acción ese misterio de iniquidad, solamente que en el presente hay quien lo detiene. Y lo dijimos hace un tiempo, la iglesia contiene el Espíritu Santo de Dios y es el único capaz de sostener la libre expansión del misterio de la iniquidad. Pero cuando la iglesia sea quitada, ahora sí, dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Se adelanta al final del libro de Apocalipsis, pero aquí en el versículo 4, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice la Biblia que Él se va a manifestar. Bueno, estamos en 2 Tesalonicenses, pero lo que me refiero es que el capítulo 4 de Apocalipsis es cuando la iglesia es quitada y Él tiene luz verde para manifestarse. Él es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estamos hablando del anticristo, el líder mundial, que durante esa última semana, cuando tú, miembro de la iglesia, ya no estés, para que no te asustes, tú no vas a estar. O sea, que te mueres antes o fuiste arrebatado. Tú tienes otro proyecto. Durante esos 7 años tú vas a estar en otra tarea ocupado. No vamos a entrar en ese detalle porque realmente voy a predicar lo que estamos. No me puedo meter en todos los detalles que tienen que ver con estos últimos tiempos. Pero el punto es que en ese tiempo, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, tendrá gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El mundo entero estará engañado por su habilidad impresionante de manejar las multitudes, de llevar las masas, de congregar a las personas, tanto que el mundo entero, él no se pondrá como un dictador. El mundo entero va a querer ponerlo a él como el único que gobierne por encima de todos los poderes mundiales. Y como dice Daniel 9, en la semana 70, este hombre confirmará un pacto con muchos. Esta semana empieza justo en el momento en el que Él se manifiesta. Y Él va a tener a Israel en sus manos porque va a darles un pacto que les permitirá tener una aparente paz por 7 años. Pero a la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana, los va a traicionar. Y ahí todo cambiará durante esos 7 años. Esa es la semana 70. La primera parte de la semana 70. Dice la Biblia que tiene un principio de dolores. Estamos otra vez en el Monte de los Olivos cuando Jesús explica la semana 70. Y ese principio de dolores implica que habrá guerras, pestes, hambres, terremotos, persecución de los creyentes, falsos profetas, falsos cristos. Y el evangelio será predicado en todas las naciones. Esto será principio de dolores. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación son países, reino contra reino son potencias económicas. Podemos hablar de potencias hoy en día más poderosas que las naciones en sí. Por ejemplo, las farmacéuticas. Por ejemplo, las potencias que controlan los alimentos a nivel mundial son más poderosas que los países. Y ellas pueden entrar en una guerra por el control del mercado. Y algunas veces, y se da hoy en día, donde los alimentos se botan con tal de que los precios no bajen, si hay sobreproducción. A eso se refiere reino contra reino.
poderíos militares. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si tomamos solo eso, y mucha gente lo hace de manera incorrecta, dicen, ya estamos entonces en la semana 70. Pues no, realmente estamos viendo el inicio de la manifestación de estas cosas durante los últimos siglos, de hecho. Pero recordemos que todo esto ocurre ya cuando la iglesia ha sido quitada. Y eso sí es un principio de dolores, tanto para Israel como para los creyentes que ahora estén en esa semana. Y todo esto será principio de dolores. Y ahora sí, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién está hablando Jesús? Jesús le está hablando a los lectores que estarán en ese momento con Mateo 24 abierto. Ninguno de nosotros estará. Imagínate el caos. En el momento en que la iglesia es quitada, las personas tratarán de suponer qué ocurrió con la iglesia. Algunos dirán, fueron llevados por los ovnis, otros dirán que fueron destruidos por algún tipo de láser especial o por alguna historia tipo Marvel, pero otros se acordarán de lo que tú les dijiste. Algunos quizás estuvieron en estas células sentados, otros la vieron por YouTube y dirán, yo escuché, y empezarán a marcarle a Pedro y Pedro no estará. A Ailín y Ailín no estará. Vendrán el lunes y no habrá nadie aquí, espero. Y el que está pobre, porque le va a tocar estar en sus 7 años de tribulación, padeciendo lo que nunca antes la humanidad padeció. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, habrá una persecución sobre la iglesia. Estos 4 factores los vamos a estudiar rápidamente. El primero, como les decía, es el principio de dolores. Va a haber manifestaciones externas que producirán mucho dolor, terremotos, hambres, pestes. Veía un documental que en Estados Unidos hay 3 supervolcanes capaces de producir, cada uno de ellos por separado, un terremoto que dure 90 minutos de intensidad 16 grados de la escala de Richter. 16. ¿Te puedes imaginar? Yo estuve en uno de 7.1 y de verdad que casi me vuelvo loco. Durante 39 segundos, me acuerdo, se nos cayó la casa de mis papás se cayó. 39 segundos a 7.1. Todo eso está esperando este último tiempo. Los montes van a bajar a causa de este movimiento. Entonces habrá un gran dolor por la pérdida de la mayoría de los seres humanos. 2/3 partes de la población van a morir a causa de estos acontecimientos, de manera natural, sin contar lo que va a producir las guerras y la persecución de la iglesia. Dice que seréis aborrecidos a causa de mi nombre. Es decir, hay persecución. Lo sabemos también por Apocalipsis en el capítulo 6, dice que el apóstol Juan tuvo una visión ahí, que vio bajo el altar de Dios las almas de los que habían sido muertos durante este periodo, por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué mueren? Porque quien está al gobierno mundial es el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y tú no vas a poder portar una Biblia sin que esté atentando contra tu cabeza de manera literal. Tú, para hablar de Cristo, tienes que estar dispuesto a morir. Por eso la iglesia será una iglesia avivada. ¿Ah? Buena pregunta la de mi señora esposa. ¿Cuál iglesia si la iglesia fue quitada? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente punto. La gente se va a convertir también durante este tiempo. Dice la Biblia que, lo leemos ahora en el capítulo 24, dice que seréis aborrecidos de todos los hombres, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, durante esos 7 años, cuando ya la iglesia no esté, ¿quién podrá predicar el evangelio? No hay quien tenga el Espíritu Santo de Dios en su corazón para que lo pueda interpretar. Acuérdate que antes de Cristo tú tomabas la Biblia y decías, no entiendo nada. Y después de Cristo ahora dices, ahora entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Tienes el intérprete en el corazón. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios y para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando recibes el Espíritu de Dios, ahora Dios te puede hablar. Pero cuando no esté la iglesia, esto va a ser un libro en chino. O en árabe. No lo puedes entender. Entonces Dios hará algo maravilloso porque Él prometió que será predicado el Evangelio hasta el final de los tiempos. Y dice que la predicación del Evangelio estará a cargo de un equipo especial de hombres que levantará. Hombres muy particulares, jóvenes, vírgenes, judíos. 12,000 de cada tribu. 12,000 por 12,000, por 12, perdón, 12,000 por 12, 144,000. 144,000. ¿Alguien sabe cuántos países hay hoy en el mundo? 195. Muy bien. No, 95. 195. Bueno, no muy bien, entonces casi bien. 195 países. Bueno, a ver, qué sé yo, algunos no reconocidos y lo demás, pero vamos a decir 195. 144,000 hombres que predican el evangelio, no como tú y como yo, sino con una gracia especial. Dice Apocalipsis aquí en el 14, que ellos cantaban con un cántico nuevo. Ellos tienen una forma de explicar el evangelio que en el momento que te dicen, Jesús te ama, eso te va a sucumbir por dentro y tendrán una pureza para no poner obstáculo y que tú puedas efectivamente tener o Dios tenga la libertad a través de ellos de poner a su espíritu a confrontarte y convencerte de pecado, de justicia y de juicio, como hoy en día. Esto habla de la fidelidad de Dios. Ese tiempo no es porque Dios se enojó y ahora va a traer una maldición sobre toda la tierra, sino que Él dice, antes del fin voy a incrementar el problema de la humanidad para que el hombre reaccione. Y Él envía 144,000 a 195 países. Estamos hablando de una tasa de más o menos 738 personas avivadas como nunca hemos visto a nadie predicando por país. Bueno, no digo que la distribución va a ser lineal, qué sé yo, a lo mejor habrá por territorio, no sé cómo lo va a hacer, ni me voy a meter en eso, pero el punto es que qué fidelidad de Dios. 144,000 predicadores en el mundo, ganando las almas. Pero sin embargo, muchos endurecidos dirán no. Yo tengo mi propia forma de verlo. Y no quiero la propuesta que me haces. Muchos, en medio del padecimiento, sobre todo en la segunda parte de los 7 años, se voltearán al cielo y maldecirán el nombre de Dios, sabiendo que están sufriendo por Él, pero sin embargo lo van a rechazar aún así. Pero se predicará el Evangelio y esto es algo maravilloso. Y nosotros en el cielo estaremos viendo cómo las almas van siendo agregadas y agregadas y agregadas. Y muchas de las personas por las cuales hoy estás orando, que quizás te han devuelto un folleto y te han dicho no quiero nada, o que has invitado y se han ido como si nada. En ese tiempo, cuando ya tú no estés y cuando todos estos acontecimientos estén alrededor de él y recuerde el testimonio que le dejaste, dirán, prefiero morir por Cristo y ser contado dentro de los perseguidos aquí, de los decapitados. Dice que él vio las almas de todos los perseguidos bajo el trono
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, en el cielo escucharán una voz que les dirá: esperen, todavía falta gente por convertirse. Eso sí, convirtiéndose y muriendo, porque será guerra contra los creyentes. El anticristo derramará todo su poder en contra para perseguir a aquellos que no sean parte de su ideología. Si hoy estamos empezando a ver un poco de esta persecución, imagínate en ese tiempo. Y vendrá la segunda parte. ¿Cómo sabemos que hay una parte 1 y una parte 2? Desde el versículo 27 del libro de Daniel en el capítulo 9. Recuerdan que decía que a la mitad de la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo confirma el pacto con Israel, logra paz. ¿Por qué es necesario un líder de este tipo? Por el caos que deja la ausencia de la iglesia en el mundo. Imagínate la cantidad de personas desaparecidas. No va a haber un niño, no va a haber bebés. Personas embarazadas de repente no tienen su barriga o la tienen fofa, porque ya no va a estar el bebé adentro. ¿Cuánta gente que hoy en día está en puestos claves del gobierno? Hoy aquí en Panamá conozco gente clave del gobierno que es creyente y en un abrir y cerrar de ojos no estarán. Personas que manejan información confidencial claves en bancos, pilotos aéreos, gente que irá por las calles conduciendo, choferes de bus, desaparecerán en un segundo. Caos mundial. Se requerirá de una persona que traiga paz. Y él será el que proponga paz. Tanto que va a erradicar el problema del hambre en el mundo. Y todo el mundo dirá: este es el Mesías. Tanto que los judíos lo aceptan como el Mesías. Y la persecución que se da en esta primera parte es contra la iglesia. Pero algo ocurre al final de esta primera parte de la semana 70. 3 años y medio él está dentro de un disfraz. Pero dice que a la mitad de la semana, si la semana mide 7 años, entonces a los 3.5 años después del arrebatamiento, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a parar el oficio del templo, que él mismo había propiciado para que Israel lo tuviera. Va a traicionar a Israel. Y Jesús lo advierte en Mateo 24. Recuerda que nos está explicando la semana 70 de Jesús. Y les dice: pero cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora, oigan, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Quiénes son los que leen? Nosotros. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Cuando Jesús dijo, el profeta Daniel, y seguro vio a alguno ahí como, ¿qué? ¿Cuándo explicaron eso? Es que tú andabas en el baño. El que lee entienda, el que sabe de lo que estoy hablando, dice Jesús, va a poder ubicar cuál es la abominación desoladora. Y dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, algo va a ser el anticristo a los 3 años y medio, que va a defraudar el pacto con Israel, que se va a rebelar contra ellos, y la única forma es una abominación desoladora. Esto ocurrió más o menos en el año 100 antes de Cristo, una figura similar, cuando en el templo se sacrificó un cerdo, animal inmundo, para los judíos. Abominación desoladora, le decían ellos. Antíoco Epífanes, emperador romano, para demostrar que ahora sí Israel estaba bajo ellos, ofreció durante varios días continuos una abominación de sacrificios de cerdo. Entonces,
podríamos esperar que el anticristo va a ofrecer algo en el templo para dar a entender de que rompe relaciones con Israel. Y a partir de ese momento dice, cuando vean que eso ocurre, le está hablando a los judíos que estén en la tribulación a los 3 años y medio. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Daniel 11 explica y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y a la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El que lee entienda, esto es lo que había que leer. Esto es lo que el que estaba distraído no leyó. En el versículo 11 del capítulo 12 Daniel dice, y desde el tiempo que sea, alguien se cayó de tico por ahí. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Quien toma su calculadora, 1290 días dividido entre meses de 30 días del calendario judío, son 42 meses. Esos son 3.5 años. Esto es lo que Jesús dijo, el que lee entienda. El que lee esto, cuando veas, huye. Porque vendrá, ahora sí, la gran tribulación. La primera parte de los 7 años es la tribulación, donde principalmente la iglesia está siendo perseguida. Y los siguientes 3 años y medio es la gran tribulación, donde no solo la iglesia, sino todos los judíos. Y vendrá una persecución de tal magnitud que ningún holocausto en la historia de los judíos se podrá comparar. Dice que habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Alguien ha estudiado el holocausto judío de los nazis? Bueno, se va a quedar corto según dice la Biblia. ¿Alguien ha estudiado lo que ocurrió cuando el rey Nabucodonosor invadió y barrió Jerusalén y mató a la mayoría de la población? No va a ser nada comparado a lo que el anticristo hará contra los judíos. Bueno, es el espíritu antisemita que hoy está ya andando. Desde Caín y Abel está andando, nada más que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es el problema de Israel hoy en día, ser el pueblo escogido de Dios. Y eso no cesará y será la motivación del anticristo para perseguirlos hasta el último momento. Por eso es la gran tribulación, porque en ese momento arrancará una persecución cual no ha habido desde el principio de los tiempos. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y algunos que leen la Biblia por encima dicen que esos días van a durar solo 8 horas, va a oscurecer temprano. Y hay gente que dice, este año va volando. Se están pasando los días rapidísimo. Yo creo que estamos en el último tiempo. No tiene nada que ver. Es decir, la Tierra no está dando vueltas más rápidas al Sol. Todo eso es físicamente medible. Y el planeta no está dando vueltas de su movimiento de rotación más rápido, porque estaríamos muertos. Así es que cuando dice que esos días, este periodo de 3 años y medio debe ser acortado. Si no, nadie se salvaría. Tal tribulación que ahora sí exterminarían a todos los judíos. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que se salven. Aquellos días serán acortados. ¿Cómo van a ser acortados? Con la segunda venida de nuestro Salvador. Y aquí ya entendemos por qué Daniel estuvo orando, pidiéndole a Dios regresar a su tierra, y Dios le dice, te voy a explicar cuánto falta para que haya justicia perdurable. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todos estos detalles los vamos a ver con lujo cuando estudiemos el Apocalipsis. Ahorita no nos vamos a meter ahí, ya casi llegamos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esto es lo que acortará esos días. No habrá dónde esconderse.
y de repente el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Curiosamente, cuando Jesús aparezca en escena, no necesariamente va a haber un gozo como el que tendremos nosotros cuando lo veamos, sino que todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La segunda venida de Cristo. Dice Apocalipsis 19 que en este evento, es otra cámara filmando el mismo evento. Dice que Juan vio el cielo abierto y un caballo blanco. Todo esto son figuras literarias. Él no va a venir montado a caballo. Pero sin embargo, el caballo blanco es el caballo que usan los generales que anuncian la victoria. El general dice, trae mi caballo blanco. Y cuando le traen el caballo blanco y él sale con su bandera y su estandarte, el caballo blanco, todos celebran al ver al general. Gracias, Napito. Todos celebran al ver el general en victoria. Y no solo eso, sino que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Son nombres que conocemos. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, porque viene por juicio, viene a juzgar. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Por qué ninguno lo podía identificar? Porque no había ninguno esperándolo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, como sumo sacerdote que es nuestro. Él se presentó en los cielos delante de Dios como el sumo sacerdote diciendo, he ofrecido el sacrificio perfecto por el perdón de los pecados. Soy yo mismo. Y él mostraba la sangre y el sacrificio fue acepto. Y él se presenta diciendo, yo soy quien pagué los pecados de la humanidad. Por eso hubo gran llanto entre todas las tribus de la tierra. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí recuerdan en Juan 1 cuando dice en el principio era el Verbo? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ese, el creador de todas las cosas. El que según el versículo 14 anduvo en sandalias entre nosotros hasta llegar a la muerte. Ese un día vendrá vestido, ahora sí triunfante. En su primera venida vino como siervo, aquí vendrá a juzgar. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, eso seremos nosotros junto con nuestro Salvador viniendo. Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con la vara con vara de hierro. En este punto, la tierra está confrontada. En la persecución hacia los judíos, los tienen completamente acorralados y la destrucción está por llegar. Y aparece en el cielo el Salvador de los judíos, sin que ellos lo conozcan. Y con su palabra únicamente tiene el poder para destruir a todos los ejércitos. Y por fin, ahora sí, dice acá que regirá con vara de hierro. ¿Sí recuerdan la promesa de Daniel en el capítulo 9 cuando le dijo? Traerá la justicia perdurable, sellará la visión y la profecía y ungirá el lugar santísimo. La justicia perdurable llegará hasta que nuestro Salvador esté nuevamente reinando en la tierra. Y cuando dice que viene con vara de hierro, es porque ya viene ahora sí a reinar. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Sin embargo, nadie lo esperaba. Muy triste la escena, sobre todo para los judíos. ¿Por qué? Porque hay una profecía en Zacarías 12 que dice que en ese momento, cuando Él aparezca frente a ellos, si recuerdas que Él viene con el cuerpo glorificado, pero en su cuerpo glorificado se dejó unas marcas particulares en sus manos y en su costado. Lo sabemos porque Tomás nos ayudó a que eso quedara registrado. Él dijo, yo no creo que resucitó a menos de que meta mi dedo en la llaga. Y Jesús aparece el siguiente domingo y le dice, Tomás, ¿cómo fue la cosa? Ven acá. Dedo en la llaga, las heridas de sus manos. Y Jesús se las deja. Sabemos que Él, con el cuerpo glorificado, tiene esas marcas. Y aquel día de su segunda venida se presentará donde nadie lo está esperando, donde Israel pensó que el anticristo era el Mesías esperado y fue traicionado por él. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Sí recuerdan la escena de José, que sus hermanos lo venden y él padece durante años? Eso es figura del Mesías. Las 12 tribus lo venden. Y él padece. Y padece por ellos, para poder sostenerlos. Y un día se revela delante de ellos y les dice, yo soy José, tu hermano. Y ellos lloran por lo que hicieron, por haberlo tratado de asesinar, por haberlo vendido, lloran. Eso es figura de lo que sucederá en este tiempo. Dice que lloraron, miraron a mí a quien traspasaron. ¿Cómo lo traspasaron? Con la lanza. Ellos fueron los que lo hicieron con las manos de los judíos, dice Pablo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mira las palabras que está usando. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el evangelio que predicamos nosotros, que predica la iglesia, tiene 2000 años de predicar, y que en aquel tiempo 144,000 predicarán el mismo evangelio, y ellos lo rechazarán. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Zacarías 13, en el versículo 6, sigue diciendo, y le preguntarán, ¿quién eres? ¿Qué son esas heridas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yo soy el Mesías. Y ahí Israel entero cumplirá la profecía de Mateo 24, que dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué serán salvos? Porque dirán, este es el que rechazamos. Y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Qué increíble pensar lo que está por venir. Y qué increíble pensar lo sencillo que será ser engañado en todo este tiempo. Imagínate, tener la posibilidad de ser salvo, sin embargo, ser confundido por tu propio deseo de mantenerte pecando. ¿Qué es pecado? Pecado es incumplimiento de la ley. Cada vez que tú incumples la ley de Dios, pecas. Y el pecado te aparta de Dios. Así es que cada vez que has mentido, estás pecando. Cada vez que has codiciado en tu corazón algo o a alguien, estás pecando. Cada vez que has robado, estás pecando. Así te robes el tiempo en tu trabajo, estás pecando. Cada pecado, dice Santiago, que hace que sobre ti venga todo el peso de la ley, como si hubieras ofendido en todas las faltas de la ley por cada pecado. Son 613 mandamientos. Es decir, que cada vez que tú pecas una vez, se te suman 613 pecados. Si alguien tiene una calculadora y toma una vida de un promedio de 75 años pecando, vamos a decir que empezamos a pecar a los 8 años, 10 años,
y morimos a los 83, 85. Entonces son 75 años de buen tiempo pecando, ¿no? Un pecado al día. Entonces multiplica 75 años por 365 por 613 con un pecado al día. Vas a tener que voltear el iPhone para que te quepan la cantidad de dígitos. Eso es lo que está sobre tus hombros, la condenación esperándote. Pero sin embargo Jesucristo dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tu pecado. Pero Israel dijo, no, te rechazo. ¿Tú qué dices? ¿Te acepto como mi Salvador o te rechazo como mi Salvador? No es algo que puedes simplemente dejarlo ahí como en un término medio. ¿Por qué? Porque no aceptarlo es rechazarlo. Mira, no, yo no lo he rechazado, solamente que no lo he aceptado. Implícitamente lo estás rechazando. Al no aceptarlo, lo dejaste afuera. Y si mueres en ese segundo, o si en ese segundo la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo no estará en tu corazón. Quiero terminar diciéndoles algo. Quizás vengas por primera vez o tienes tiempo o inclusive años y no te gusta escuchar estas cosas. Pues te quiero dar una buena noticia. Estás en un lugar donde se expone la Biblia completa. Y esto es parte de todo el consejo de Dios. Y Él dejó estas enseñanzas para que nosotros velemos. Para que velemos en muchos campos de acción, pero principalmente velar por tu propia alma. Si tu alma está manchada de pecado, no te atrevas a seguir adelante con tu vida. No salgas de esta casa confiado en que algo va a cambiar sin que tú hagas algo para que cambie. No creas que tú vas a poder remendar con obras lo que echaste a perder con pecado. A Dios no lo vas a chantajear con tus obras. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y Él es un Dios justo. Tú no puedes acercarte a un Dios justo tratando de convencerlo con obras. Eso es plagio. Eso es tratar de comprarlo con corrupción. Tu pecado debe ser pagado. Y dice la Biblia que ya Jesús lo pagó en la cruz. ¡Qué buena noticia! Ya Él pagó tus pecados. Pero sin embargo, aún no aceptas su perdón si lo mantienes fuera de tu corazón. Debes decírselo y decirle, Señor, perdona mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón y me des el sello de ese perdón a través de tu Espíritu habitando en mí. Y me hagas una nueva creación. Así es que si tú hoy quieres salir de esta casa sabiendo que fuiste perdonado por tus pecados, lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios perdón por ellos. Decirle, yo quiero recibirte como mi Salvador. ¿Ya entiendes el concepto de Salvador? ¿Por qué Salvador? Porque Él es el que te salva de la condenación eterna de tus pecados que se paga en el infierno. La gran tribulación es un chiste comparado al sufrimiento del infierno. Y aunque no entendemos, como decía Pablo, profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender toda la profundidad de Dios, pero esta tribulación y la gran tribulación es la misericordia de Dios, agitando el calor del mundo, de los corazones más endurecidos de la historia, para que volteen a verlo a Él. Y en paralelo les envía el Evangelio, así como te lo está trayendo hoy a ti. Pero sin embargo, el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. El día que menos esperas vendrá tu fin. Así es que ese día asegúrate de tener el perdón de Dios en tu corazón. Quiero invitarte a recibir a Cristo como tu Salvador. Ahora mismo. Solamente quisiera saber si alguien quiere recibirlo. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Cristo hoy e invitarlo a entrar? Por favor, déjame saber. Levántame tu mano. ¿Hay alguno? Tengo una, dos manos levantadas, 3, 4. Si ya lo hiciste, no es necesario que lo repitas. Pero tengo 4 manos levantadas. ¿Alguien más?
No salgas de aquí creyendo que hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que si mueres vas a ir al cielo? Si no estás seguro, hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Cristo como su Salvador? Muy bien, ora conmigo. Ora conmigo si quieres recibir a Jesús y repite estas palabras. Padre, te quiero invitar a entrar en mi corazón. Yo no te tengo ahí. Y la evidencia es las manchas constantes de pecado en mi vida. Dios, perdóname. He escuchado que tú en la cruz pagaste toda mi rebelión y mi culpa la asumiste tú. Hoy te pido que acredites ese perdón sobre mi vida, que me revistas de tu propia justicia y no la mía. La mía está echada a perder. Sino que pongas sobre mí la perfección de tus obras, porque sobre ti fue la maldición de mis obras. Acepto que he sido perdonado. Quiero aceptarte como mi Salvador y pedirte que selles mi corazón con tu presencia, para que el día en que regreses, yo sea llamado dentro de tu ejército a pasar la eternidad contigo. Gracias por perdonarme. Gracias, y también te pido por favor que me uses a partir de este momento para que otros también te puedan conocer. En el nombre de Jesús, amén.